Hola hermanos, aún con el pensamiento, ¿verdad?, de la pérdida, pero tenemos que seguir adelante, seguir preparándonos, con la esperanza, como les decía el otro día, de que vamos a ver a nuestro hermano. Así que ánimo para todos, para todos, para todos, para todos. Bien, hay un tema que dice, ¿cuántos tipos de problemas tenemos los humanos? Y del punto de vista de la gente mencionan varios, pero en realidad tenemos tres problemas, grandes problemas: los pecados, el sufrimiento y la muerte. Pero ese tema no nos tocó hoy día. Hoy día voy a partir con una pregunta, ¿sabes? Porque mucha gente se siente documentada para opinar de la Biblia, de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero yo quisiera partir diciéndole, quienes no conocen a Jesús, y si yo les digo, tú vas al infierno, y si le pregunto, ¿usted es pecador? Yo creo que el 100% de las personas responden que sí. Hemos hecho encuestas nosotros en la calle, como iglesia. Incluso en una de las encuestas que hicimos, preguntábamos por qué horario le acomodaría más estar en la iglesia. Y mucha gente decía en la tarde. Y no era así, porque en la tarde era menos visita. Bueno, y así la opinión de la gente. Se pregunta, sí, soy un pecador. Pero ¿sabe cuándo se molestaba la persona? Cuando le decía, usted va al infierno. Ahora, usted como persona que no cree en Jesús, y yo lo veía así igual, lo ve como algo injusto. ¿Por qué yo voy a ir al infierno si no soy una persona mala? Si no soy una persona que ha robado, no soy una persona que, claro, he tenido algunas mentiras, algunos engaños por ahí, pero no soy tan malo para ir. No soy una persona cruel, cuido animales, nunca he golpeado a nadie, no soy una persona irracional que pierdo la razón ni hago locuras. Entonces, para mí lo que usted me dice es injusto, es cruel, es irracional. Ahora, para sorpresa suya, yo le voy a decir que yo lo entiendo. Yo entiendo a usted, sea hombre o mujer, que piense así, que es injusto, que es cruel, que es irracional. Lo entiendo. La iglesia nuestra, la iglesia bautista de Avenida Gabriela, también lo entiende. Lo entiende que usted piense que somos injustos, crueles, irracionales al presentar las cosas así. Y sabe, lo que le va a llamar la atención ahora es que Dios también lo entiende. Sí, Dios lo entiende, que usted entienda que es injusto, que es cruel y irracional, que usted vaya al infierno por no creer en Cristo. Es por eso que Dios nos manda a enseñar de la Biblia. Es por eso que Dios nos manda a enseñar. Entonces, si yo le entiendo, la iglesia le entiende y Dios le entiende, no cambia la verdad, usted va al infierno. Y aunque se moleste, aunque grite, usted va al infierno si no cree en Jesús. Por favor, por favor. E insisto, para eso nos llama el Señor, para prepararnos y enviarnos nuevamente a la gente para hablar de Cristo. Ahora, Cristo no nos llamó para condenar, para decir a esa persona, usted adúltero, pecador, no, nada que ver. Para juzgar, usted ha hecho mal, usted, tampoco. O para reprochar, hacer reproche a la gente, tampoco. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para decir, Cristo es el Salvador, Cristo salva, Cristo murió en la cruz por usted, Cristo paga el pecado suyo, si usted le acepta, Cristo toma su pecado y muere por usted, y Él le entrega su vida santa, y usted puede ser llamado santo a los ojos de Dios. Mire qué maravilloso. No nos mandaron a juzgar, no nos mandaron a condenar, ni nos mandaron a reprochar. Nos mandan a enseñar el camino de salvación, y ese es Jesús. Jesús dijo, yo soy. Nadie más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay ningún otro camino, ni ninguna otra persona que usted levante, que usted crea, que le digan. No, ninguna. Solo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo,
hombre, nadie más, nadie más. Entienda eso, por favor. Y yo le voy a contar algunas mentiras que circulan por ahí. Dios es amor. Una verdad a media es mentira. Porque si yo le digo, Dios es amor, también tengo que decirle, también es fuego consumidor. Porque presentamos a este Dios de amor, 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 de corazones, corazones. No, Dios es amor. Por amor Él nos salva. Por amor Él mandó a Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tiempo presente, aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me entienden? Entonces, Dios nos ama, pero no deja de ser justo, no deja de ser fuego consumidor, no deja de ser amor. Es la completitud de su persona. Pero hablar que Dios es amor es una mentira en el sentido que no es completa esa verdad. Y si es a media, es mentira. Dios, otra mentira, Dios es tan bueno que todos van a entrar al cielo. Mentira. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lea el libro Juan, el Evangelio de Juan, y se va a topar con esa sorpresa. Cuando Jesús conversa con Nicodemo, si tú no crees, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si tú no crees, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Jesús es mentiroso? No. Sincero, verdadero. Nunca mintió el Señor Jesús, nunca ha mentido. Ahora, también hay cosas que van metiendo en las películas. Poco a poco van metiendo la perversión. Fíjese cómo están haciéndolo en las películas, en las series de televisión y tonteras así. Cómo están metiendo toda la porquería. Los perritos van al cielo. Los perritos no van al cielo. El perrito murió y se acabó la vida. El perrito, no hay más vida. Es lo mismo que un bicho del jardín. Murió y murió. Serán muy cariñosos los perritos, nos reconocerán, tienen un cierto nivel de inteligencia, pero no van al cielo, desaparecen. Yo he tenido perros muy queridos, pero no están, no existen ya. No es como el alma de las personas que van a alguna parte. Si hemos creído en Cristo, como el ejemplo que nos dio el hermano David, está en el cielo. Pero si usted no cree, va directamente al infierno. Otra mentira. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Suena lindo, ¿cierto? Mire, yo te puedo poner en la calle y decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La gente va a decir, oh, Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Mentira. Eso no existe. Eso es mentira. Dios tiene ordenado los pasos para nosotros después que nos convertimos. Pero le aseguro que siempre hay pecados y el pecado trae consecuencias. Todos nos podemos equivocar y traer las consecuencias del pecado. Entonces, ese plan maravilloso no existe. Hay un plan, pero ese plan puede consistir en pasar pruebas, en pasar problemas, en pasar muchos problemas, para enseñarnos Dios la fe. Otra mentira. Dios quiere darte paz, gozo, amor y felicidad duradera. Falso. Dios nos quiere dar vida eterna. Pero Él nos dice, te vas a pasar de un trabajo de maestro, vas a pasar al gerente de la empresa, y de haber sido tú un trabajador de la empresa, vas a ser el dueño de la empresa, y vas a tener abundancia de recursos, vas a ser... Mentira. Mentira, eso no es cierto. Lo que nos anima a Dios siempre a trabajar, a esforzarnos y crecer en la fe, en los sentimientos, en la preocupación por la familia, en las riquezas. ¿Por qué no? Entonces, todas estas mentiras alejan a la gente de Dios. Todos nos ven a nosotros como personas que no entendemos. Sí entendemos perfectamente. Si lo que pasa es que nosotros miramos a través de lo que dice la Biblia. Y lo que yo le he comentado ahora son mentiras que circulan y le invitan. Por ejemplo,
Hay telepredicadores que dicen, si tú traes tu diezmo, si tú traes... Bueno, nosotros entregamos el diezmo, pero no lo usamos de esa manera. Lo manejan los tesoreros, yo no lo manejo por si acaso. Y ven aquí y Dios te va a bendecir. Puede que no. Puede que no. Puede que tú te hagas todo lo que la ley dice y nunca Dios te vaya a bendecir, porque es soberano y Él quiere enseñarte la verdadera fe, para que creas realmente en el Señor Jesús. Entonces, el Evangelio no trata de tu felicidad. No, el Evangelio no vino para ser felices, vino para salvarnos. ¿De qué? De la condenación. ¿Y cuál es esa condenación? La muerte eterna. Recuerde, la muerte no es aniquilación. Como les dije, los perritos mueren y desaparecen. Lo que tenían dentro desaparece. Su cuerpo con el tiempo desaparece. Y no hay nada, hay solamente recuerdos, fotos del perrito. Lo mismo que una hormiga, lo mismo que cualquier bicho del jardín. Lo mismo. Entonces, en el caso de nosotros, no es igual. No es igual, es distinto. Porque el tema de Jesús tiene que ver con la justicia. Fíjese que del libro de 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conformes a las Escrituras. Entonces, lo que ocurrió con Cristo ocurrió de acuerdo a las profecías. A las profecías. Él no improvisó, estaba todo profetizado. Todo lo que hizo. Entonces, cuando le digan cosas que el Evangelio es la felicidad, es falso. Cuando le digan que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, es falso. Cuando te digan que Dios te va a traer paz, gozo, amor y felicidad duradera, es falso. Lo que te trae Jesús es vida eterna. ¿Y qué tiene que ver esta vida eterna con el Evangelio? Es por el tema de la justicia. La justicia. Fíjese que Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay ninguna persona. Fíjese lo que dice, lo que le dije. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados. Nuestros pecados tienen que ver con la injusticia. El Evangelio tiene que ver con la justicia. Nosotros somos injustos. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. ¿Se fija? Que no es un tema de felicidad, no es un tema de gozo, no, es un tema de justicia. La salvación tiene que ver con la justicia. Proverbio 11:4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Lo único que nos libra de la muerte, la condenación eterna, es la justicia. Pero yo no soy un hombre justo, como dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Yo no soy justo. Por mis méritos, por mi vida, por lo que sea, yo voy a la condenación. Necesito la justicia. ¿Cómo la obtengo? Dice Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, fíjese lo que dice este pasaje. Primero que nada, no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo va a predicar, está predicando en un lugar donde se adoraba al emperador. Y hablaban de su líder, este líder que tenían ellos, que anunciaba a Pablo, este Cristo, había muerto en la cruz y más encima era judío. Entonces, ¿cómo podían creer? Por eso él dice: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la obra de Cristo. ¿Me entiende? Porque es poder de Dios para salvación. Creer en el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todo el mundo. Entonces no se trata aquí de traer felicidad, de traer gozo, no, se trata de justicia. Yo no la tengo, no hay justo, no hay ni siquiera uno.
Dice también que la justicia librará de la muerte. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Entonces yo puedo ser salvado si creo. Si creo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que me acerque a Él. ¿Cómo? A través de Jesús. Fíjese el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio, como decía 1 Corintios 15, 3 y 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces dice, porque en el Evangelio, ¿cuál Evangelio? Que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Cristo resucitó, ¿de acuerdo? Pero tuvo que morir, tuvo que ser sepultado y Él resucita de acuerdo a las Escrituras. Entonces, este Evangelio, que ya se lo expliqué, muestra la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que Dios no deja pasar el pecado, el pecado se paga. Por ejemplo, tuvimos con mi esposa 5 hijos. Supónganse los 5 hicieron una maldad, pero 2 de ellos me cuentan y me hacen chistes, entonces me resultan simpáticos, y los otros 3 están con caras de culpa y todo lo demás. Entonces ya, ustedes van a hacer esto y ustedes no van a hacer nada. ¿Eso es justo? No, porque los 5 cometieron una falta. Sobrepasaron un mandamiento del papá o de la mamá. Lo sobrepasaron y eso es una falta. A los ojos de Dios eso se llama pecado, eso se llama injusticia. Porque primera de Juan dice que todo pecado es injusticia. Todo pecado es injusticia. Entonces, en el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, se revela la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le puedo decir, yo voy al cielo. Y usted puede pensar, pero usted es un hombre que ha pecado. No se equivoca. Un hombre que tal vez todavía comete pecado. No se equivoca. ¿Y cómo va al cielo? Le explico. Jesús muere en la cruz para hacerse cargo de mis pecados. Todo lo que yo hice lo toma Jesús y lo carga en Él. Yo soy esa persona que está ahí. Yo soy. Yo hice esto, todo. Y muere. Y Él me entrega su santidad, su vida pura. En ese minuto que yo creí, se hace el cambio, la sustitución. Cristo Jesús me sustituye. Me sustituye en la cruz. Porque yo debía morir. Entonces, ¿qué es lo que muestra Dios en la cruz? Justicia. Porque el pecado se paga. ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo muestra su amor Dios? En que no pago yo, pagó Jesús. Por eso tanta admiración a Jesús nosotros los cristianos. Por eso le debemos tanto, le debemos la vida eterna. Sin su sacrificio no podemos ir al cielo. Entonces, para ser salvado necesito la cruz. Necesito el sacrificio de Jesús. Él es mi auxilio, Él es mi pronto socorro. Él me salva. En vez de pagar yo, paga Él. Y quedo libre. Soy justificado a los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Que soy declarado justo. Que Dios no tiene nada en contra mía. ¿Y cómo se logra eso? Por el Evangelio, por creer en el Evangelio. ¿Qué creí? Que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado porque estaba muerto, literalmente muerto, y que resucitó al tercer día. Y hay más de 500 testigos que Él resucitó. ¿Me entiende? Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se revela, se muestra
¿me entiende? La justicia de Dios se muestra. Se muestra por fe y para fe. Se revela. Nos revela Dios por fe. No se lo revela a cualquiera, sino a la persona que pone su fe en el Señor Jesús. Hay personas que dicen, pero yo no tengo fe. Bueno, venga Jesús, empieza a creer en Él para tener esa fe. Y para fe, para que vivamos en esa fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Que la fe nos da la vida, que la fe nos conduce cada día, ¿cierto? Y por esa fe debemos vivir cada día nosotros. La fe, recuerde que un gran componente de la fe es obediencia. Nosotros vamos a vivir por la fe. Y la fe vino por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que la gracia llegó a nosotros también por medio de la fe. Ahora, ordenemos un poco los pensamientos. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Usted necesita conocer de la ley de Dios, ¿sabía? Usted necesita conocer los mandamientos de Dios. Y no ablandados, no esos que son medio una sopita así de conocimiento de Dios. No, 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 el mandamiento, ¿cómo es? Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, les voy a leer de Romanos capítulo 3, dice lo siguiente. El capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todo el mundo está bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ante la ley de Dios, ante los mandamientos de Dios, lo que debemos hacer nosotros es cerrar la boca y escuchar a Dios. Y aprender. Porque muchas veces nos ponemos a opinar y nos ponemos a decir, yo creo esto, yo creo lo otro. Independiente de lo que usted crea, crea lo que la Biblia dice y de la manera correcta. El versículo 20, por ejemplo, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Me entiende? Ningún ser humano, dice, será justificado delante de él. Va a ser declarado justo por la ley, por cumplir los mandamientos. ¿De acuerdo? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. ¿De qué nos sirven los mandamientos de Dios? ¿De qué nos sirve, cree usted? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. En una casa cualquiera. Vienen visitas, vienen amigos y no hay reglas. Cualquier parte es comedor, cualquier parte es baño, y se hace lo que se quiere. ¿El dueño de casa puede culpar a alguien de algo? No, porque él no puso las reglas. Él no dijo, esto es living, esto es comedor, esto es baño, y las reglas, las normas son estas de convivencia. Mientras estemos acá, ustedes sean mis invitados en mi casa, estas son las normas, estas son las reglas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si alguien transgrede eso, ¿verdad? Se va a dar cuenta que cometió una falta. De eso se trata. Que usted conozca la ley de Dios, conozca los mandamientos de Dios, para que se dé cuenta que usted ha transgredido la ley de Dios. Le repito el pasaje, el 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué significa? Que si cumplo toda la ley, que si hago esto, lo otro, no se va a salvar. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es saber que he transgredido una regla de Dios. ¿Me entiende? El 5:20 del libro Romanos, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley se puso porque Dios sabía que estábamos incurriendo en falta, y la puso para documentar la falta y decirnos, tú transgrediste este mandamiento y este otro mandamiento. Pero ¿qué nos dio además? Porque sobreabundó el pecado. ¿Sabe lo que vino? Sobreabundó la gracia. ¿Cuál es esa gracia? Para salvación.
Recuerde, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Te fijas? Hubo pecado y Dios dio su gracia. ¿Para qué? Para que pudiésemos hacer la voluntad de Él. Entonces, eso es, en términos sencillos, lo que es el pecado. ¿Por qué razón es importante que usted conozca la ley de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Por qué es importante? Fíjese que en el 7.7 también de Romanos, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la justicia, la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Si no hubiera ningún mandamiento respecto de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del robo, nosotros no tendríamos que pagar ninguna culpa, porque no hay mandamiento. Pero como los hay, el pecado sobreabundó. Toda la gente peca. ¿Y qué nos trae el Señor? Gracia. ¿Para qué? Para que confesemos nuestros pecados y nos acerquemos a Dios. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 24, dice lo siguiente. Pero antes, repaso un poco. El Salmo 19.7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces usted tiene que leer la ley, los mandamientos de Dios, para que empiece a cambiar su alma. En Romanos 3.19 nos habla de que Dios quiere que cerremos la boca porque nos va a poner en juicio. En el 3.20 dice que la ley fue puesta para conocer el pecado, para que nosotros demos cuenta que hemos pecado. En el 5.20 dice que puso la ley para que el pecado se muestre pecado y sobreabunde la gracia, el favor de Dios. En el 7.7 dice que debemos reconocer el pecado personalmente. Se los leo de nuevo. En el 7.7 del libro de... ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿de qué se trata? Debo reconocer el pecado personalmente. Pero ojo, no el pecado de los demás, porque para eso somos expertos, sino mi pecado, mis errores, mis transgresiones a la ley de Dios. ¿Me entiende? A los mandamientos de Dios. Y el 3.24 del libro de Gálatas nos dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que ha sido para nosotros la ley de Dios, los mandamientos de Dios, nuestro ayo? ¿Y qué es lo que es el ayo? En Roma, las familias que tenían recursos tomaban un esclavo y lo ponían a cargo de un hijo. El ayo era la persona que se preocupaba de la educación, de su comportamiento, hasta llegar a los 16 años. Hasta los 16 años. Y la persona que era dirigida por el ayo regularmente le daba la libertad al esclavo. Cuando él cumplía 16 años, era libre ya del ayo, le daba la libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley con nosotros? Nos conduce hacia Cristo, como el ayo nos conduce hacia Cristo. Nos conduce hacia lo correcto, como era la función del ayo. Por eso lo repito, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra persona que nos guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, usted no puede desconocer el mandamiento. Usted no puede desconocer el Antiguo Testamento, en donde está lleno de mandamientos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí no se trata de tener un Dios con una imagen, se trata de ver a quién atiende más.
¿A quién le dedica más tiempo? Puede ser el televisor, puede ser el trabajo, puede ser sus hijos, puede ser su esposa. Transformarse en dioses ajenos. No a las imágenes, no al culto a las imágenes, no a inclinarnos ante las imágenes, ni estatuas, ni cosas así. No tomar el nombre de Dios en vano, el nombre de Jehová en vano, que sea sin sentido. Yo no puedo decirle a cualquier hijo mío o a cualquier hermano, lo juro por Dios, no tiene sentido. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hermano, no, suficiente, no le voy a jurar por Dios, no. O mi esposa me diga, no, no es así, suficiente. No es necesario que me diga, te juro por Dios que no. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Conversaba yo con algunas personas y les decía, ojalá volvamos al domingo en casa. Después de esta pandemia, volvamos al domingo en casa. Nadie trabaja el domingo, salvo las urgencias, los hospitales. Nadie trabaja. Se trabaja hasta el sábado a las 2 de la tarde. Todas las tiendas, todos los comercios se cierran a las 2 de la tarde. Y realmente nuestro país va a volver a la paz. Porque todos corremos. Todos andamos saliendo, andamos comprando, andamos haciendo esto y lo otro. Y nos hemos dado cuenta que no es necesario. Mucha gente comenta eso. No es necesario andar comprando, comprar. Se ha vivido con poco y con lo justo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hemos metido en el día domingo actividad tras actividad. Debiera ser un día de alabanza a Dios, de adoración a Dios, de aprender de su palabra y ser, cierto, cristianos como Él quiere. Honra a tu padre y a tu madre. Honrarlo es mostrarle preocupación. Mis hijos me muestran preocupación. Papá, no salgas, papá, no hagas esto. Mamá, cuídate, hagan esto, hagan lo otro. Eso nos honra. Vemos la preocupación de ellos. ¿Entiendes? Hay un cuidado por nosotros. Claro, hay algunos que piensan que yo debiera andar corriendo, saltando para allá y para acá, porque tengo que hacer esto y lo otro. No es así. No es así. Honra a tu padre y a tu madre. Aunque estén muertos, hónralos. Nunca cuenten nada de tus padres que los pueda deshonrar. No matarás. No al aborto, porque es un crimen. No cometerás adulterio. No engañes a tu mujer. Sé feliz con la mujer de juventud. No hurtarás de ninguna forma, de ninguna manera. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, el perjurio. Las personas que hablan y dicen, hay que después presentar demandas y cosas así por lo que dijeron. Vea los medios de comunicación, vea el YouTube, cuántas noticias falsas, cuántas cosas falsas. Y uno de repente cree, cuando partió esto del coronavirus, nos decían que haciendo gárgaras de sal. Y nosotros creímos con nuestra esposa porque habían argumentos que no conocemos nosotros, pero nos parecieron lógicos. Y lo hicimos, después nos dimos cuenta que era todo una tontera. Pero también fuimos engañados con eso. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, los mandamientos están. La Biblia me dice cómo yo debo enfrentar los mandamientos y reconocer que yo he pecado, que yo no he cerrado mi boca, que yo no he escuchado a Dios, que yo no he querido reconocer el pecado. No quiero la gracia, rechazo la gracia, que personalmente no he reconocido mis pecados, que la ley no me ha servido de nada, me podría servir como el ayo, que me lleve hacia Jesús, que he participado en alabanza a dioses ajenos, que me he hecho imágenes, que he tomado el nombre de Dios en vano, que no me he acordado el día de reposo, no he honrado a mi padre ni a mi madre, que he matado, he participado en abortos, que he cometido adulterio, aún con mi mirada, he hurtado, he hablado contra mi prójimo falso testimonio, he codiciado la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, su asno, de mi prójimo. De mi prójimo. Esos son los mandamientos, pero lo voy a refrescar. Uno que es más dicho por el Señor Jesús, y usted me va a decir ahora si necesita o no salvación. Recuerden que la ley
Todos estos mandamientos son un ayo para llevarnos al Señor Jesús. El capítulo 22 de Mateo, el versículo 37 al 40, dice así. Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mandamiento sacado de la voz del ser del Señor Jesús. Nos dice que debemos amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. Este es el primer y grande mandamiento. Segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Dígame si no ha violado los mandamientos de Dios. No saca nada con escuchar ahora y echarlo a la risa y esto. Reconozca que ha pecado, que tiene un problema. Después de revisar todos estos conceptos de la Biblia, esta enseñanza de la Biblia, si yo le preguntara ahora, ¿usted va al infierno? Le aseguro que si ha sido sincera en su apreciación del tema, usted me va a decir: voy al infierno. Voy al infierno. ¿No es mejor huir del infierno? ¿No es mejor huir de la muerte segunda? Si cuando usted esté muerto, en la segunda muerte, usted no va a estar aniquilado, no va a estar inconsciente, va a estar muy consciente, eternamente en una llama, en oscuridad. Y va a recordarse de todo. Y se va a recordar de este tema y va a decir: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no recibí al Señor Jesús? Entonces, le pregunto nuevamente, a la luz del tema, ¿me podría responder si va al cielo o va al infierno? Si usted cree sinceramente que va al infierno y no quiere ir, necesita a Jesús. ¿Qué tal si usted ahora hace una oración y le dice: Señor, reconozco delante de ti que he pecado, que he desobedecido, que he usado el nombre de Dios en vano, que ni siquiera he considerado tu palabra? Te pido perdón y te ruego, te pido que seas mi Salvador. Quiero seguirte de aquí en adelante. Haga esa oración. No tenga temor. Dios le va a conducir. Dios le va a facilitar las cosas más adelante. La gracia de Dios es tremendamente beneficiosa para la vida del cristiano. Créame. No rechace el mensaje. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.